Bueno es el Señor, Él nos da de su amor, de su poder, de su presencia. Dios es bueno, Él nos da de su amor, de su presencia a diario, todo el tiempo. Bendito es el Señor entre nosotros, su presencia está aquí, 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 su presencia. Qué bueno es estar en tu perfecto amor, en tu dirección. Amén. Fe que nuestro Redentor vive. Hola, amados hermanos, hermanitas, que Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a este tu canal, Rescatados de Dios. Aquí estamos, sus hermanos en Cristo, Orlando, Sí. Carla, y hola, y María Magdalena. Aquí estamos para traerte esa palabra de nuestro Padre que conforta, que da vida, que alienta, que fortalece, que anima y que nos impulsa a seguir adelante. Así que hoy te vamos a compartir una palabra muy importante que la verdad que a nosotros nos ha tocado y esperamos que a ti también te llegue, porque son tiempos en los que debemos tener firmeza, identidad en Cristo, donde el mundo nos muestra un abanico de posibilidades y de tantas propuestas, pero tenemos que pues tratar de hacer siempre la voluntad de Dios. Mira acá, Carlos. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer, la palabra que te vamos a compartir está en el libro de Génesis. Recuerda que Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces está en el capítulo 39, versículos 9 al 10. Entonces vamos a leer como te dijimos, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. José era guapo y esbelto. La mujer de su dueño puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: conmigo, mi señor, no se preocupa lo que pase en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. Ni él es más poderoso que yo en esta casa. Nada se me ha prohibido más que a ti. Amén. Amén. Ah, no. Puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Así es. Así es. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Esperamos que estos versículos y la reflexión que tenemos para hoy les pueda ayudar de mucho. Bueno, realmente el Señor nos ha estado moviendo a hablar sobre, y es una palabra como te dijimos, que primero nos confronta a nosotros. Hablar de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros actuamos para complacer a los demás. Muchas veces actuamos para complacer a los demás, para quedar bien, para que los demás nos vean, para que nos reconozcan. Entonces, cuando no recibimos lo mismo que damos, porque a veces nos esmeramos demasiado por otros, damos a veces lo que no tenemos, lo hacemos desde el amor, pero no recibimos lo que damos. Entonces eso nos frustra, nos llena de dolor, a veces nos llena de angustia, de tristeza. Muchas personas incluso han caído en depresiones por todo eso. Entonces, incluso el no tener, eso nos lleva también a qué le sirvo, qué estoy buscando yo,
yo realmente hago las cosas para servirle a Dios o para agradar a los demás. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Mi confianza está puesta en Dios o está puesta en el hombre? Haga lo que hagas, ya sea a favor de tus hijos, a favor de tu esposa, a favor de tus padres. Y si tú no recibes lo mismo, ten presente que Dios es el que está viendo lo que hay en tu corazón. Y eso también nos sirve para analizarnos y mirarnos si efectivamente estamos actuando y estamos siendo conscientes de lo valioso que somos. Porque a veces, no nos valoramos. Y este tipo de situaciones nos sirven para darnos cuenta de a veces del poco valor que nos tenemos a nosotros mismos. Y que no somos conscientes de la identidad que tenemos en Cristo. No nos reconocemos como hijos de Dios, porque cuando nos reconocemos como hijos de Dios tenemos la valentía incluso para decir que no cuando nos ofrecen cosas que sabemos que no son bien, que no le agradan a Dios. Sentirnos identificados como hijos de Dios, además de llevarnos a amarnos, a no estar sujetos a que mi esposo me ame, a que mi hijo me llame, a que mis padres me amen. Eso también nos lleva, la identidad en Cristo nos lleva a sentirnos seguros, a sentirnos amados y también a actuar correctamente. Mira lo importante que es vivir desde el amor de Dios. Recuerda que lo que nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que creyera en él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Entonces nos está diciendo que Dios nos tiene un amor tan grande por nosotros. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y incluso nos dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con eso yo jamás te abandonaré, porque yo te tengo presente, yo te creé, yo te tengo creado desde la eternidad. O sea, Dios nos ama con un amor que nosotros en nuestra limitación humana no alcanzamos a dimensionar. Entonces, como a veces no somos conscientes y siempre cantamos los coritos, Dios es amor, la Biblia lo dice, yo Cristo, un Cristo que me ama, pero en realidad no vivimos desde ese amor, porque si viviéramos de ese amor no estuviéramos mendigándole cariño a los demás. No nos afectáramos cuando nos hacen daño, cuando el compañero de trabajo no me miró bien, cuando no recibo lo que doy. Entonces siempre tenemos que estar presentes que somos hijos de Dios, nuestra verdadera identidad en Cristo, y nos cuesta. ¿Por qué? Porque también nos confronta nuestra carne, ya. Y nos damos cuenta que hay temas de orgullo que tenemos que matar, incluso de baja autoestima en nosotros. Porque el sabernos amados, el sabernos merecedores del amor, de la gracia de Dios, pues nos hace a nosotros tener más firmeza. Esa es la invitación que nos hace hoy. Mira José. José le servía a Potifar. Era el que le administraba todo, era su hombre de confianza. Y la mujer lo seducía, le insistía, y José le dijo que no. ¿Cómo voy a cómo le voy a hacer esto a tu marido? Él me dio todo lo que hay en esta casa, menos a ti, porque tú eres su mujer. Además, ¿cómo voy a desagradar a Dios? Recuerda que José fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos lo envidiaban. Ya, fue vendido como esclavo a Egipto. Fue vendido, primero lo querían matar, ya tú conoces toda esa historia. Entonces, y José llegó allí a esa casa y él, como estaba lleno de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, él consiguió tener un cargo de honor allí, era el administrador. Pero fíjate tú lo que pasó, que esa mujer se obsesionó con él, hacía propuestas indecentes y él prefirió ser leal, además de serle leal a su jefe, al egipcio. Él todo lo hizo también fue para agradar a Dios, porque él se sentía seguro del Dios que tenía, del Dios al que le servía. Y fíjate José, que él sabía lo que le esperaba si rechazaba a esa mujer, y la rechazó. Y él le dijo, no señor. Y después esa mujer, un día que estaba él solo, sigue diciendo el capítulo, la Biblia, esa mujer llegó y le iba a quitar la túnica y ya lo estaba obligando a que estuviera con él, y él salió huyendo. Y ella lo calumnió y le dijo a los trabajadores y le dijo al esposo que José trató de abusar de ella. Y fue cuando José fue preso.
Entonces, pero con todo y eso, José siempre fue leal, obedeció a Dios. Y el sentirnos como hijos de Dios, tener esa identidad como hijos de Dios nos hace tener también, actuar en santidad, observar la ley de Dios, vivir desde los principios, buscar agradarlos. Y eso también nos da la amistad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos reenargulle. Ya, entonces aquello que antes nos parecía bueno, nos parecía normal, ahora sabemos que estamos desagradando a Dios. Y el conocernos y tenernos como hijos de Dios nos da esa firmeza. Yo te he contado que antes yo podía decir cualquier disparate, cualquier chiste flojo, cualquier bobada, y ahora lo pienso. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa conciencia de pecado. Entonces también el sabernos hijos de Dios y sabernos respaldados por Él nos tiene que dar la seguridad para enfrentar cualquier situación. Y si un ejército acampa contra tuya o contra de nosotros, contra nuestros familiares, no temamos, porque la gracia y el respaldo de Dios está con nosotros. Tenlo presente siempre. No importa si la mujer de Potifar, llámese compañero de trabajo, llámese vecino, llámese pariente, incluso hasta familiares, te están calumniando, te están haciendo daño. Si tenemos claro que somos hijos de Dios, vivimos desde la conciencia del amor de Dios, Él nos da la firmeza para mantenernos y Él nos protege. Porque esa cárcel fue José, sí fue preso, y demoró varios años, pero ya estaba la gracia de Dios y el jefe de la cárcel también lo puso a dirigir esa cárcel. Y recuerda que le interpretó el sueño al panadero y al copero del rey, del faraón, ¿cierto? Y después de mucho tiempo lo recordaron y José recuerda que llegó a administrar allá a Egipto, fue el segundo hombre al mando después del faraón. Cuando vino la hambruna, sus hermanos vinieron ante él como José lo soñó. Y él estuvo teniendo la conciencia de ser un hijo de Dios, les dio el alimento y también les perdonó, los acogió con amor. Entonces, Dios nos invita también a que sanemos. Si nos han hecho daño, si han sido injustos con nosotros, entregarle todo eso a Él, que Él coloca a sus hijos en lugares de privilegio. Él siempre nos respalda, no importa lo que estemos pasando, las injusticias, los señalamientos, las calumnias, pero siempre se trata de vivir desde el amor de Dios y no a tratar de agradar a los demás, porque ahora tenemos una sociedad donde la moda es que si, por ejemplo, está la película de Barbie, entonces todos están de rosado porque toda es la película de Barbie y todo el mundo se la tiene que ir a ver. Ahora en los colegios, si un jovencito, si una niña tuvo un novio, ahora todas tienen que tener novio, si tú tienes que, no, cuando uno ama a Dios, se siente amado por Dios, uno tiene que vivir para agradarlo a Él, no para agradar al otro. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas para agradar a los demás, tenemos que ir a la presencia de Dios, ahí en la intimidad con Él y cuestionarlo y decirnos, Señor, a mí qué es lo que me está pasando, porque yo lo he hecho. Señor, a mí por qué me tiene que doler tanto, molestar tanto esto y esto. Señor, y el Espíritu Santo te empieza a mostrar, no es que yo es que estoy contigo, o sea, no importa lo que te haga el otro. Ya, entonces uno no puede estar esperando cosas de los demás ni mendigando cosas, sino vivir desde la conciencia de que eres un hijo de Dios. Tú, jovencito, jovencita, tú adulto, adulta, si tú ves que la gente que está en tu medio hacen cosas, consumen alcohol, consumen drogas, ven videos prohibidos, cosas satánicas, cosas que tú sabes que les agradan a Dios, porque los demás lo hacen, tú por qué lo vas a hacer. Como dice mi mamá, entonces si ellos se tiran de un puente, tú te vas a tirar también. Uno tiene que siempre vivir desde la conciencia de que somos amados de Dios, pero vivirlo, no solamente decirlo, no solamente cuando lo cantamos en la iglesia. Que yo tengo un amigo que me ama, pero de verdad soy consciente de que ese amigo me ama. De verdad yo vivo desde el amor de ese Jesús que dio la vida. Y eso es un cuestionamiento que nos hicimos mi esposo y yo con esta palabra. Porque fíjate que José no tuvo precio. José no tuvo precio.
Y si te das cuenta, Moisés tampoco tuvo precio. Dios lo mandó ante el faraón. Y hay que ver que Moisés se crió en Egipto. Se crió en Egipto y Dios lo mandó allá. Mira la valentía que tuvo Moisés. Y era tartamudo, tenía un anciano. Así que no importa tus características físicas, no importa que tú no seas igual que los demás, que no hables como los demás, que no te expreses como los demás. Dios te puede utilizar para grandeza. Dios utilizó a un anciano tartamudo para liberar a su pueblo de Egipto. Así que a ti te puede sacar del hoyo donde estés, te puede utilizar para su gloria. No importa la situación que estés pasando, pero tenemos un Dios que nos respalda. Y no nos vendamos, no tengamos miedo, aunque el mundo nos ofrezca cosas. Y el sabernos identificados como hijos de Dios también nos confrontan. Eso nos hace insobornables, también nos confronta y nos hace decir, como te decía hace un momento, ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Será que yo estoy haciendo mal? No importa lo que hayas hecho antes. Si antes hiciste para vender, si tú le entregas el corazón y la vida a Dios, ya es borrón y cuenta nueva, porque en Cristo nuevas criaturas somos. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Dios ha hecho nuestros pecados en el fondo del mar. Pero es comenzar de cero en Él y mantenernos firmes. En obediencia a Dios. Y eso nos lo lleva, y eso nos lo da siempre, ¿quién? El Espíritu Santo. La amistad, la coinonía con el Espíritu Santo. Aunque el amigo, el vecino, el compañero, el otro se burle de ti, te josique, te diga no sé qué, no importa. Porque a quien tenemos que mantener contentos es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no a los demás. Si los demás te calumnian, te dicen, el único que conoce tu corazón realmente es papá. Así es. Amor. Así es, y si quieres tomar esa decisión y tú de pronto dices, yo necesito tener un cambio trascendental en mi vida, yo quiero tener esa identidad de hijo de Dios, que puedas hacer junto con nosotros esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, y quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo quiero tener esa identidad de tu reino, Señor, como un hijo tuyo en todas las áreas, no solo en palabras, sino también en hechos, también en acciones, Señor. Y quiero que, Señor, cuando parta de esta tierra, yo vaya a tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu Santo Espíritu camine conmigo y me enseñe y me instruye en cada decisión trascendental en mi vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y mi amor, despídete con una alabanza. Terminamos alabando. Gloria